Hola, mi nombre es Jesús Valadez Aguilera, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2102-6832 y este es el video para el reto 5, cual se titula ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Para el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. Saludo cordialmente a mi asesora de este módulo, la maestra Diana Orcasitas, y a continuación daré respuesta a los planteamientos que se nos solicitaron. En el primer caso, vemos como Ana, la cual es una mujer que se encontraba en la plaza principal de la ciudad, estaba repartiendo panfletos con versículos bíblicos. Al enterarse de esto, un policía decidió arrebatarlos y proceder a detenerla, bajo el argumento de que no era un lugar para hacer eso, ya que alteraba el orden público. Ana fue encerrada en una patrulla por 3 horas sin posibilidad de comunicarse con alguien. Posteriormente fue llevada a Barandilla, donde sufrió injurias, burlas y calificativos peyorativos por parte del personal para un día más tarde ser liberada. Ella, conforme a su derecho, denunció estos actos ante la Fiscalía General, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo que Ana decide acudir ante la Justicia Federal, la cual resuelve incompetencia del caso. 2 años después, Ana presenta su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Con lo anterior, podemos resolver la pregunta planteada ante este caso, que versa: ¿consideras que existe responsabilidad del Estado mexicano en este asunto? Sí, y son varias las violaciones a los derechos humanos que se presentan en este caso. Se podría decir incluso que llega a presentarse como un catálogo de abusos de parte de la autoridad, las cuales le dan una total responsabilidad ante esta persona. Este, pues el primer impedimento que se analiza es la libre expresión, tanto esto como tanto de opinión como de culto, hasta la falta de un debido proceso para esclarecer los hechos de parte de la autoridad federal. Así que analizaremos un poco los preceptos que se han violentado, asimismo los derechos que emanan a final de cuentas. En primer lugar, tenemos una violación al derecho de la libertad de culto, el cual encontramos en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se preguntarán por qué estoy citando a la Constitución si estamos hablando de derechos a nivel internacional, porque a final de cuentas tenemos esta parte que la Constitución y la Declaración en este caso, eh, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tienen muchas similitudes y son actos que, pues, a final de cuentas, el Estado mexicano tiene que hacer cumplir, no solamente por el derecho interno, sino también por el derecho internacional. En el artículo tercero de esta declaración ya citada, encontramos justamente este derecho resguardado, que es la libertad de culto, y asimismo la expresión de este en público. Ahora bien, la declaración como la Constitución prevén la difusión por cualquier medio como libertad de expresión, y más aún la propia Constitución manifiesta que no puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa la manifestación de la fe pública. Esto únicamente basándonos en las primeras acciones que se nos mencionan. Ahora bien, por otra parte, la manera en cómo actuaron las autoridades en cuestión de la denuncia de los hechos, si se está violentando el derecho al acceso de la justicia. Pues ambos preceptos, la Constitución como asimismo la Declaración, mencionan que toda persona tiene derecho a presentar su caso ante la autoridad en busca de que se hagan valer sus derechos. Por lo tanto, sí existe una responsabilidad plena por parte del Estado mexicano ante tales actos. Aquí vemos que no solamente fue una la violación que se cometió en el acto de aprehensión, pues recordemos que nadie puede ser privado de su libertad sin un motivo fundado y motivado. Vemos que todo fue contrario a derecho, todo este tipo de arresto y todas las situaciones que conlleva. Entonces, el Estado mexicano es el responsable. Se tendrían que emitir algunas recomendaciones para que deben de ser acatadas de la mejor manera. En el segundo supuesto, estamos ante una situación acontecida en el periodo de la pandemia por COVID-19,
donde en algún municipio se planteó la medida de imponer multas a aquellas personas que transitaran en la vía pública, debido a que se declaró obligatorio el confinamiento. Esta multa era de 1.500 pesos y en dado caso de no contar con el recurso suficiente para pagarlos, les tocaban 36 horas de arresto. Esta medida sería aplicada en un horario que comprende entre las 6 de la tarde aproximadamente y las 9 de la mañana. Un hombre en situación de calle llamado Andrés transitaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche cuando un militar lo vio y fue llevado ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde se le fue exigido el pago de la multa. Andrés presentó su situación, donde manifestaba que no contaba con casa, familia y pues mucho menos dinero, por lo que se procedió a su arresto por 36 horas. Además de esto, se le boletinó en redes sociales con todo y foto, con una leyenda que decía: el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Debido a esto, fue localizado por una asociación civil, la cual planteó el caso ante una jurisdicción militar y ante jurisdicción ordinaria, sin tener mayor respuesta, hasta tener que llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se nos pregunta en este caso: ¿consideras que existe una responsabilidad del Estado mexicano? Bien, considero que el decreto emitido por el gobernador de una entidad federativa para establecer el confinamiento obligatorio, así como las sanciones, podría ser cuestionado desde la perspectiva de derechos humanos, ya que podría vulnerar el derecho de proporcionalidad, el derecho a la libertad de tránsito y el derecho a participación ciudadana. Esto, claro, viola también preceptos constitucionales y podría ser recurrido incluso desde la vía de amparo. Además, podría generar situaciones de arbitrariedad y abuso de autoridad por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la medida. Fue lo que vimos en este caso. O sea, él no menciona si la detención fue conforme a ley, que no podría ser debido a que no estamos ante un delito como tal. Creo también que el caso de Andrés es un ejemplo claro de la violación de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ya que se le sometió a una detención arbitraria e ilegal, se le impuso una multa desproporcionada e injusta, se le privó de su libertad sin garantizarle un juicio y se le difamó públicamente sin respetar su presunción de inocencia ni su derecho a la intimidad. Además, se le discriminó por su condición de persona en situación de calle, sin tomar en cuenta el contexto social, económico y también de salud que se vivía en esos momentos. Por lo tanto, mi respuesta es que sí existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano por las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de Andrés. Como conclusión y de manera breve, me gustaría exponer que existen diversos supuestos donde el Estado mexicano puede violentar los derechos fundamentales de las personas, y resulta un tanto contradictorio, ya que la mayoría de estos son emanados de igual forma por la Constitución, cosa que planteaba yo al inicio de este video, no solo por los tratados y no solamente por los tratados internacionales. Es por eso que los instrumentos, así como los organismos que los hacen valer, son de suma importancia para el correcto goce de las libertades que tenemos como seres humanos. Asimismo, debemos de ser conscientes de que tenemos deberes con los demás. Esto, a final de cuentas, nos brinda una gran protección, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como lo pudimos ver. Es decir, nuestros derechos humanos no solamente acaban hasta donde termina la soberanía del territorio nacional, sino van más allá. Sin más, le agradezco su tiempo. Buenas noches.